¿Por qué le ponemos el título de triángulo? Pues muy sencillo. Primero nos va a hablar un fabuloso neurólogo que ha tenido la deferencia de querer venir a Madrid para darse una paliza de viaje para poder contarnos las enfermedades neurodegenerativas. Luego tenemos una enfermera que es súper especialista en todos los problemas de las personas mayores. Y después, pues bueno, entre medias hablaré yo, vocal de nutrición del Colegio de Madrid, os contaré un poquito, pues desde el punto de vista farmacéutico, cómo atendemos a estas personas, a nivel también de nutrición. Entonces, sin más, comenzamos y os presento a José Miguel Laínez, que es jefe de servicio del Hospital Clínico de Valencia, por eso os digo que se ha dado el tute de viaje, y profesor de neurología de la Universidad Católica de Valencia. Y cuando quieras, José Miguel. Muchas gracias. ¿Estas acabas? Y esta. Esa es la tuya. Buenos días, muchas gracias Pilar por tu amable presentación y por tu invitación. Gracias a Infarma por invitarme a estar aquí. Y la verdad es que, es decir, de esfuerzo nada porque es un placer el venir aquí a este foro e intentar un poco compartir algunas reflexiones sobre el manejo de las enfermedades degenerativas. Lógicamente, el listado de enfermedades degenerativas es muy larga y no nos vamos a centrar en todas. Me limitaré a hablar fundamentalmente de demencia y especialmente de enfermedad de Alzheimer y un poco de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Sabéis que la demencia es un cuadro de deterioro cognitivo progresivo y reversible, que es una enfermedad frecuente en España, es decir, más o menos va muy ligada a la edad, con cifras que están entre un 30-35% por encima de los 85 años o por encima de los 90 y que incrementa progresivamente por la edad y por tanto es una cosa que en los próximos años, a pesar de que estamos logrando que se retrase en el inicio, claramente va a aumentar en el número, ¿no? Dentro de las enfermedades demenciantes, la más prevalente sin duda es el Alzheimer, que ocupa más o menos un 60%, luego hay más o menos un 15% que son demencias vasculares y otro 15-20% que son demencias mixtas que mezclan Alzheimer y degenerativa, ¿no? Es muy importante algunas reflexiones acerca del manejo. Es muy importante que es una enfermedad que en los últimos años no se considera una enfermedad terminal y es una enfermedad terminal. Y es muy importante saber que el paciente suele estar muy incapacitado para la toma de decisiones, que es un paciente pluripatológico, plurimedicado, que es muy difícil muchas veces prever una expectativa de vida a medio plazo. Insisto en que es terminal en las fases avanzadas y es un paciente en el que es muy fácil que haya reacciones adversas de los fármacos y en los que muchas veces incluso es difícil valorar la eficacia de determinados fármacos, ¿no? Esto es un homenaje a Alois Alzheimer y Agustín, que fue la primera enferma que describió en principios del siglo XX. Él, la verdad, lo dio como una enfermedad rara, no se imaginaba que iba a ser tan popular como está siendo ahora, ¿no? Es muy importante que sepamos que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral degenerativo progresivo que con el tiempo evoluciona a demencia. Yo creo que este es un poco el futuro, es la más frecuente de las demencias y es muy importante que sepamos esto, no sé si tengo... Sí, que por eso que digo es progresivo, que la demencia es la parte final, es decir, hay muchos años antes de degeneración, quizás en esta diapositiva se ve mejor, fijaros aquí si veis los años, prácticamente hay por lo menos 10-15 años antes que empieza el proceso patológico, hay unos años 4 o 5 en donde ya hay algún síntoma y prácticamente han pasado 15-20 años hasta que empieza a manifestarse clínicamente de forma seria y hay... Creo que es donde tenemos las oportunidades en un futuro cercano, ¿no? El origen es multifactorial, no conocemos bien la causa determinante, hay causas genéticas en parte, hay un 5% más o menos que son familiares, hay causas infecciosas, tóxicas, ambientales, realmente, es decir, y algunos factores de riesgo que aumentan, ¿no? La causa fundamental es la atrofia, que es consecuencia de el depósito, la atrofia es una consecuencia de esto, el depósito de estas dos sustancias, la amiloide y la tau, la primera origina las placas y la segunda los ovillos neurofibrilares. Estas serían las placas y estos son los ovillos intracelulares de tau.
Y los factores de riesgo, decía, el fundamental y el más importante y no corregible es la edad, los factores genéticos que no podemos conocer y luego otra serie de ellos, entre los cuales destacaría, y luego volveremos a incidir en los factores de riesgo vascular. El diagnóstico en la fase inicial, los primeros síntomas son ligeros, dificultades de memoria a corto plazo. Y yo cuando me pregunto decir qué es preocupante, pues cuando uno empieza a olvidar cosas importantes. Pequeños olvidos los empezamos a tener todos a partir de cierta edad, mientras no sean algo recurrente y de cosas trascendentes no hay que darle importancia. A veces hay también pequeños cambios en el comportamiento, cambios en el humor, que son un poco los datos que nos deben alertar a tomar conciencia de que podríamos estar. Y luego ya en la fase inicial eso se convierte en algo un poco más importante, la pérdida real de memoria, quizás es la fase en que peor a veces lo pasa el paciente, ¿no? Porque empieza a ser consciente de que se le olvidan demasiadas cosas, es decir, empieza a perder, pues no sé, el abuelo que deja de ir a buscar a los nietos un día al colegio, es decir, empieza a cometer errores de cierta importancia, ¿no? A veces se desubica, sale a la calle y no sabe si tirar a la derecha o a la izquierda, le es difícil aprender cosas nuevas, empiezan a veces a tener pequeños problemas en el lenguaje para encontrar palabras, para determinar cosas y a veces incluso en la escritura y sobre todo en cosas de la vida diaria como el cambio, por ejemplo, en el supermercado, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo los diagnosticamos? Pues esencialmente realizamos un estudio analítico sobre todo el estudio analítico va dirigido a descartar otro tipo de demencias curables. Realizamos un estudio neuropsicológico que puede ser de una cosa simplísima como un mini mental que está al alcance de cualquiera, que un poco te da, que sirve de screening, es un orientativo, y luego lo que sí hemos progresado, igual que en el tratamiento, desgraciadamente no hemos avanzado muchísimo en los últimos años, hemos avanzado de forma espectacular en el diagnóstico. Hoy, a través de los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo y de los estudios de neuroimagen, realmente somos capaces de avanzar el diagnóstico probablemente cerca de los 10 años, ¿no? Antes de que aparezca. En general, el diagnóstico de todas formas de la enfermedad como tal sigue siendo un diagnóstico clínico y clínicamente más o menos, digamos, el valor predictivo positivo de un diagnóstico está en torno al 70-80%, o sea que el diagnóstico clínico no es malo y lo apoyas pues sobre todo en las formas típicas y luego lo apoyamos pues en esas pruebas de líquido, es decir, la disminución del amiloide, aumento de la tau en líquido y luego las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen fundamentalmente lo que hemos progresado mucho este sería por ejemplo este es un PET de amiloide, aquí se ve un poco mejor. Esta es la comparación que utilizamos fundamentalmente, pues pruebas morfológicas para ver qué parte del cerebro se afecta, pruebas de función como es por ejemplo el PET funcional con glucosa o estas otras pruebas que son las más específicas, que es el PET con amiloide. Incluso ahora se está utilizando el PET con tau de la otra sustancia y esto realmente nos permitiría avanzar el diagnóstico quizás en torno a unos 10 años, aunque todavía, digamos, no todos los PET amiloides positivos te garantizan que van a tener Alzheimer, pero en un porcentaje muy alto, ¿no? El hecho fundamental que se produce a nivel patológico es la atrofia del córtex del hipocampo, que es la zona ligada a la memoria, que es esta zona, y esto es lo que ha llevado un poco a la terapia inicial. La terapia inicial de esta enfermedad va ligada a la primera descripción de un déficit colinérgico. La sustancia, el núcleo basal de Meiner, que es el que produce la acetilcolina, es el que se afecta primero y esto llevó a la aparición de los fármacos anticolines inhibidores de la acetilcolinesterasa, es decir, que son los que ahora mismo disponemos en el mercado. Sabéis que hay 3 fármacos, que son ribastigmina y donepezilo y galantamina, que solo lo hay en presentación oral, y ribastigmina, que lo hay en presentación oral y en parches subcutáneos, ¿no? Todos han demostrado en los ensayos clínicos eficacia, tanto en los aspectos cognitivos y ligeramente en los aspectos conductuales, esos cambios de carácter, esas alteraciones, a veces también los mejoramos un poco con este tipo de terapia. ¿Qué efectos secundarios tienen fundamentalmente? Afortunadamente no son muy grandes, son fármacos bien tolerados tras la desaparición de la tacrina, que fue el primero de estos fármacos que tenía muchos problemas de tolerancia. Ahora mismo son sobre todo efectos gastrointestinales, anorexia, pérdida de peso, alteraciones del sueño, calambres. En general no suelen ser muy importantes, incontinencia urinaria, rinorrea, que es una de las cosas que a veces hay que detectar porque el paciente no lo dice, y
Contraindicación formal no tienen en casi ninguna de las patologías, salvo que sean graves, pero hay que tener un poco cuidado en pacientes asmáticos, en pacientes con disritmias cardíacas que no sea fibrilación auricular, ulcus, retención urinaria, epilepsia, etcétera, ¿no? Si nosotros comparamos estos fármacos, realmente, es decir, químicamente son diferentes, pero biológicamente son muy similares y realmente el efecto sintomático es muy parecido. En los estudios comparativos entre uno de ellos y otro, realmente no hay diferencias como para inclinarse por uno u otro. Y los efectos secundarios son bastante similares. Quizás los efectos gastrointestinales con las formas en parches se minimizan un poco, ¿no? Cuando nos planteamos cambiarlos, pues cuando hay mala tolerancia. Es cierto que hay algunos pacientes que no toleran donepezil y toleran galantamina o viceversa. Falta de eficacia, si damos uno y a los 12 meses vemos que el paciente se puede plantear, o si hay una progresión de la enfermedad nos podemos plantear otro o aumentar la dosis, ¿no? El otro fármaco que hay comercializado ahora mismo es la memantina, que es un antagonista de los receptores del NMDA. Los estudios que hay publicados son en demencia moderada y grave. Aquí los datos, digamos, científicos son menos porque hay menos pacientes, pero realmente ha funcionado bien y quizás también tiene un cierto efecto positivo sobre los trastornos conductuales, ¿no? Interacciona con algunos fármacos. Estos son los ensayos que no voy a comentar. En general, es un fármaco también de muy buena tolerancia y hay que utilizar con precaución en pacientes con epilepsia, insuficiencia renal o retención urinaria y tener cuidado con las dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de estos dos grupos de fármacos? Pues fundamentalmente mantener la funcionalidad, retrasar la evolución de la enfermedad y mejorar los síntomas no cognitivos. No siempre lo conseguimos y el efecto, hay que decir que la realidad es modesta. Es decir, en algunos pacientes notas una cierta mejoría clínica, pero en la mayoría lo que notas es un enlentecimiento del proceso. En las fases moderadas o avanzadas nos planteamos combinar los dos, ¿no? En general se recomiendan para manejar la enfermedad leve y moderada los anticolinesterásicos y todos han demostrado ser coste eficaz y la memantina se plantearía en situaciones moderadas graves, ¿no? Y luego no debemos olvidar la otra parte crucial, importantísima en el paciente con Alzheimer, que es el tratamiento no farmacológico y esencialmente habría dos cosas importantes. Una es la estimulación cognitiva, todas las técnicas, yo siempre digo que cuanto más socializadas mejor, es decir, cuanto más se hagan en grupo creo que funcionan mejor porque estimulan más. Programas, para mí una de las cosas cruciales absolutas es la actividad física. Es decir, la actividad física sobre todo fuera de casa y luego, bueno, pues hay algunos planteamientos, musicoterapia, terapia animal, etcétera, que han demostrado una cierta eficacia, ¿no? Es muy importante, es decir, y a mí no me gusta clasificarla por eso 1, 2, 3, es decir, creo que el GDS es una manera muy buena, aunque de clasificar, es decir, porque lo que hace es establecer grados progresivos. GDS 7 sería cuando el paciente está horrible, es decir, que ya prácticamente es dependiente completamente de las actividades de la vida diaria, y 2 sería el más ligero. Entonces, lo que nos planteamos, una de las cosas que se plantea es cuándo retirar los fármacos. Es decir, los anticolinesterásicos, los inhibidores o la memantina en general. Ahora mismo, digamos, las recomendaciones sería replantearse en el GDS6, que sería el paciente ya moderado o avanzado, digamos, los anticolinesterásicos y retirar en el 7 cuando el paciente está completamente dependiente de la memantina. De todas formas, a veces te llevas la sorpresa de que retiras un IACE y al cabo el paciente lo nota, con lo cual has de volver a reintroducir, pero esos serían un poco los criterios generales, ¿no? Y no menos importante, es decir, en el manejo de estos pacientes no son los trastornos de la memoria, sino todos los alteraciones psicológicas y conductuales. Fundamentalmente hay 3 tipos de problemas: las alteraciones del estado anímico, la agitación y los cuadros psicóticos, ¿no? En general se recomienda, decir esto, aquí uno pone en la diapositiva unas cosas y la realidad es un poco diferente, porque es que el problema que hay es que todos los antipsicóticos tienen tantos peros, es decir, a la hora de utilizarlos,
pero luego realmente la realidad es que es muy difícil manejar a los pacientes sin utilizarlos. Es decir, esa es la realidad cruda. Es decir, entonces ponemos, evidentemente, cuando hay una alteración de este tipo es de buscar si hay una infección, un cambio de cuidador, todas estas cosas hay que identificarlas, pero muchas veces no hay más remedio, es decir, que recurrir inicialmente los pequeños trastornos conductuales a veces se corrigen con la memantina o siace, pero posteriormente muchas veces hay que recurrir a otro tipo de fármacos. En general, intentamos utilizar los neurolépticos clásicos, yo no los recomiendo nunca, y dentro de los atípicos, de los nuevos, claramente para mí la primera indicación es quetiapina, porque es el que menos parkinsonismo produce, y la segunda risperidona, ¿no? Aunque es cierto que aumentan el riesgo de mortalidad, el riesgo de infarto, pero entre eso un paciente que es imposible de controlar en sus alteraciones conductuales, no te quedan más alternativas, ¿no? Es decir, es importante saber los efectos adversos más importantes de los neurolépticos, que son pues, los efectos anticolinérgicos, sobre todo en los clásicos, la hipotensión, las caídas. Efectos extrapiramidales son mucho menores con la quetiapina, empeoramiento, confusión, delirium y bueno, el problema del QT en el cardiológico y la hiperprolactinemia, que no suele ser un problema importante. En general, en los cuadros de agitación o agresividad recomendamos quetiapina, risperidona. Como alternativa, se ha demostrado eficacia con algunos IRS, especialmente curiosamente con citalopram. Probablemente el citalopram funcione igual, pero no tiene datos clínicos que lo avalen tan claramente. El clometiazol en casos ligeritos siempre a veces te resuelve algunos problemas, e intentamos en general utilizar las benzodiazepinas, aunque si hay un problema de sueño, así puede ser una alternativa, ¿no? Siempre recomendamos revisar la utilización de los antipsicóticos y retirarlos si es posible, pero esto que, insisto, que tenemos que poner obligadamente en las diapositivas, la realidad clínica a veces es un tanto diferente y muchas veces no te es posible, ¿no? Es decir, siempre, pues bueno, es decir, cuando hay alguna complicación hay que intentar retirarlos, y si hay que intentar retirarlos, lo que hay que hacer es hacerlos de forma gradual. Esto sí que tenemos que tener cuidado. Es decir, entonces, ese es un poco en el caso de depresión utilizaríamos sertralina, citalopram, y si hay alteraciones del sueño, pues lo que comentábamos, ¿no? Para los trastornos de la conducta sexual, los antipsicóticos, aunque esto realmente tiene un nivel. Y otra cosa que insistía antes, es decir, es el control de los factores de riesgo vascular. Si redujéramos todos los factores de riesgo vascular, podríamos prevenir la incidencia de la enfermedad de Alzheimer quizás cercano al 50% reducir, con lo cual, por eso insistimos tanto en el ejercicio físico, control de tensión, etcétera. Incluso en el paciente que ha tenido la enfermedad es importante hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el futuro en esta enfermedad? Pues el futuro sería actuar en estas fases previas, es decir, antes que se han perdido muchas neuronas, y ahí es donde estamos, porque realmente ahora mismo con los tratamientos, en el diagnóstico hemos avanzado mucho. Esta es una diapositiva, ya tiene un año o dos, es decir, que ves la cantidad de nuevos fármacos que estamos ensayando. Yo pienso que el futuro será mejor. Tenemos muchas posibilidades de disminuir la amiloide. Sabéis toda la historia de las vacunas, que la inicial tuvo muchos problemas por la inmunogenicidad y dio un problema de encefalitis y demás. Con los nuevos preparados, realmente ahora tenemos muchas herramientas para saber diagnosticar precoz y poder medir si estamos controlando el problema, es decir, tanto pruebas biológicas, marcadores biológicos reales, no solamente la situación del paciente. Y bueno, el futuro quizás está en estos monoclonales, que son mucho menos inmunogénicos. Una de las cosas que es muy interesante, hay un estudio en la zona de Antioquía, en Colombia, donde hay una prevalencia muy alta de enfermedad de Alzheimer familiar, y se está haciendo con el crenezumab, que es uno de estos monoclonales, se está haciendo un estudio en portadores asintomáticos. Son pacientes que tienen el gen de la presenilina, el gen el EDUS80A de la presenilina 1, que es autosómico dominante, con lo cual si lo tienes, sabes seguro que vas a desarrollar la enfermedad. Otros monoclonales o inhibidores de la beta secretasa podrían ser otra de las alternativas, ¿no? Y bueno, otra de las alternativas es el estudio de la electricidad. La electricidad en el tratamiento de las enfermedades neurológicas no es nueva, ya se empleaba el PC torpedo para tratar las cefaleas del Claudio en el siglo I, y bueno, ahora mismo hay un ensayo del grupo de Lozano en Toronto, es decir, que ha demostrado con la estimulación del fornis que podría incluso crecer
el cerebro en las zonas de la memoria con la estimulación, pero bueno, esto es un poco todavía ciencia ficción y evidentemente no va a ser aplicable al 100% de los pacientes con Alzheimer, ¿no? Y quizás de los cuidadores, si queréis discutimos, es muy importante creo que tenerlos en cuenta, pues son personas que le dedican todo el tiempo, son personas a veces mayores y es muy importante que pueden tener múltiples problemas, hay que identificarlos y para eso es importante explicarles que tienen que dedicar tiempo, liberar tiempo, es decir, dedicarse también tiempo a ellos para evitar el síndrome de quemado del cuidador, ¿no? Y brevemente voy a decir unas pocas cosas para no comer el tiempo a mis compañeras del Parkinson, que sabéis que es una enfermedad que describió James Parkinson a principios del 19. Se debe a la pérdida de sustancia. Esto es lo mismo que la enfermedad de Alzheimer. Cuando vemos el enfermo clínicamente lleva ya muchos años perdiendo neuronas en la sustancia negra. Los síntomas fundamentales, el temblor es el quizás menos importante, los más importantes son la lentitud de movimientos y la rigidez. Y lo que decía, es decir, es muy importante que cuando empezamos a ver al paciente clínicamente lleva ya por lo menos 10 o 12 años perdiendo neuronas, probablemente ahí está nuestra oportunidad. Son pacientes que al principio responden muy bien al tratamiento y progresivamente, según van perdiendo sustancia negra, van necesitando más de dopamina externa, con lo cual dependen más de los fármacos que les aportemos. Y el problema de los fármacos es que a veces tienen problemas, es decir, van respondiendo menos y cada vez el paciente tiene más periodos de desconexión y el ajuste terapéutico resulta mucho más complicado, ¿no? Los fármacos fundamentales que conocéis muy bien la clave sigue siendo la levodopa, sigue siendo el fármaco más eficaz. Ventajas el que mejor funciona. El problema que se plantea sigue siendo un dilema y una discusión en los neurólogos en qué nivel produce las discinesias de largo término, por lo cual en general tendemos a introducirla un poquito más tarde. Recordaros un par de cosas de las levodopas reportadas que son menos eficaces y menos rápidas, a veces hay que subir la dosis y los efectos secundarios son parecidos. Los efectos secundarios de todo esto son sobre todo los gastrointestinales, es decir, aparecen pronto las náuseas, los vómitos, el añadir domperidona es la solución en la mayoría de los casos. Y en general el problema que tienen todos estos fármacos, probablemente no solo en sí del fármaco, sino en el largo plazo, son las alteraciones conductuales cuando el paciente empieza a tener trastornos de deterioro cognitivo, ¿no? Los agonistas creo que los conocéis bien, hay el grupo de los no ergóticos que son los que utilizamos, los ergóticos los hemos desaparecido prácticamente de la utilización en la práctica. Los utilizamos, son menos eficaces que la L-Dopa, los utilizamos en las fases más precoces y el mayor problema que tienen es que producen mucho más trastornos de tipo psiquiátrico, ¿no? Confusión, alucinaciones, etc. En general, los anticolinérgicos los empleamos poco en pacientes muy selectivos y sobre todo en el temblor en fases muy iniciales. Y de los inhibidores de la MAO-B quizás destacar el último que se acaba de incorporar, que es la safinamida, que es un fármaco doble, de acción doble, dopaminérgica y no dopaminérgica, que podría ser interesante quizás en los estadios iniciales para retrasar el inicio de la L-Dopa y en las fases avanzadas como coadyuvante de la L-Dopa para disminuir las discinesias. Efectos adversos, sobre todo náuseas, estreñimiento, vértigo, cefalea y también hipotensión ortostática y en alguna ocasión alucinaciones, ¿no? La amantadina la utilizamos muy pocas veces y en general pues siempre utilizamos la dosis mínima Empezamos a veces con un IMAO muy poco tiempo, así con Acilep o el nuevo, quizás todavía no tenemos mucha experiencia. Después intentamos, si se controla con un agonista, y la L-Dopa intentamos retrasarla, pero siempre que el paciente tenga una buena respuesta clínica. No se trata de reducir la eficacia en el largo plazo a costa de hacerle vivir mal durante el inicio, ¿no? En los pacientes que nos van tenemos dos alternativas, una que es la estimulación cerebral profunda y la otra los dispositivos de difusión continuada, que quizás no están en el ámbito vuestro, pero solamente que sepáis, la estimulación continua es un sistema que estimulamos sobre todo el núcleo subtalámico, no soy capaz de... Ahí. Este es el sistema completo con un estimulador que es un marcapasos normal, los electrodos que van
al núcleo subtalámico, un sistema de extensión y luego el paciente que controla y nosotros que tenemos un aparatillo con el cual digamos que regulamos los parámetros de estimulación. Y las otras dos alternativas que no son quirúrgicas pero son también agresivas sería la infusión continuada de levodopa, carbidopa con una sonda intestinal, con una sonda enteral, con una sonda gástrica. Y la otra posibilidad es la bomba de apomorfina, que es lo mismo que los cartuchitos estos de Apogo, que utilizas puntualmente, administrada continuamente por vía subcutánea, ¿no? El futuro, combinar uno u otro va a depender un poco de la situación del paciente, es decir, en la elección de estos procedimientos. Y el futuro, fundamentalmente yo diría que hay dos. Uno es la terapia génica, que bueno, es introducir elementos funcionales ausentes en el genoma de un individuo. En este caso concreto ya se ha presentado un ensayo interesante con un virus, se publicó en Lancet hace un par de años, utilizaron un virus que era capaz de codificar enzimas que producían dopamina. Todavía hay solamente 15 pacientes, los resultados del ensayo inicialmente fueron buenos al cabo de un año, pero todavía hemos de seguir trabajando en este campo, ¿no? Y la otra vía claramente es la terapia celular. Si hay una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, tributaria de terapia celular, es la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Pues una enfermedad en que el déficit es fundamentalmente de una sola línea celular, con lo cual va a ser más fácil de sustituir. En los modelos experimentales funciona, pero bueno, a veces las células madre las pones y de repente se desmadran y te produce un tumor. Es decir, o sea que todavía tenemos que resolver muchas cosas. El tipo de células van a ser probablemente células embrionarias las que mejor funcionen, el número suficiente para que funcionen y dónde ponerlas y realmente controlarlas para que no se nos vayan de madre. En definitiva, pienso que el futuro es luminoso y creo que en pocos años todavía lograremos mejorar mucho más la situación de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si me pones la presentación, por favor. Yo ahora voy a dar, como os he adelantado antes, ¿Está puesto? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Enfermedades neurodegenerativas. Esa es. Gracias. Yo os voy a dar, porque ya el doctor Lainez lo ha explicado fenomenal, entonces yo os voy a dar un aspecto más a nivel de farmacia, ¿no? Y a nivel, ya os digo, de nutrición. Entonces, vamos a ver, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, no voy a contar nada porque el doctor lo ha explicado fenomenal, los grados que hay, pero simplemente, cuando nosotros en la farmacia notamos que alguien está empezando con un problema, no somos capaces de diagnosticar porque no servimos, pero lo notamos. Por ejemplo, te viene alguien y te dice, Pilar, dame la pastilla mía. Te vuelve loca, tú jurarías que se la habías dado y te pones a mirar, ya como ahora tenemos ordenadores, tenemos una trazabilidad y decimos, pero fulanito, si te la has llevado hace 2 días. Ya la cosa empiezas a mosquearte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace mucho? Pues eso, las pérdidas y los olvidos de memoria, ¿no? También los problemas de lenguaje. ¿Cuántas veces los pobres no saben explicarse bien? Desorientación. A mí una vez me trajeron una persona a la farmacia que se la habían encontrado por la calle. Claro, yo tengo la farmacia en una zona donde la gente es muy mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Conoce usted a esta persona que no la hemos encontrado deambulando por la calle? Te toca llamar a la policía. Yo creo que a más de uno os habrá tocado hacer una cosa de estas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy que son, bueno, ya veis, el señor que me mete la pecera en la nevera. Entonces, son circunstancias que te hacen decir, aquí hay un problema, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? Pues avisamos a los cuidadores o a la familia, decir, tener cuidado, llevarle al neurólogo, porque esto ya se empieza a poner un poquito oscuro. Muchas veces somos nosotros los primeros que nos damos cuenta. Pero luego, a nivel nutricional, ¿qué pasa con el enfermo de Alzheimer? ¿Qué son las características típicas? Pérdida de apetito, distracción, dificultad para masticar y tragar, movimientos involuntarios de la boca, falta de atención, cambio de los sentidos, ojo, el olfato, ahora vamos a hablar de ello, del gusto y estreñimiento. Enfermedad de Parkinson, tampoco voy a hablar, el doctor Lainez lo ha explicado fenomenal, todos los síntomas que puede tener esta enfermedad, ¿no? Pero quería hacer resaltar esto de aquí abajo.
nosotros tenemos un cliente que en un principio viene todo chulo a la farmacia y como poco a poco se nos va poniendo así. Eso es muy típico. O como poco a poco va haciendo el petit pas, ¿no? Entonces, igual, nos damos cuenta, hablamos con la familia y les tenemos que decir, oye, tienen Parkinson, tanto si está diagnosticado como si no, les animamos a que vayan al neurólogo. Y a nivel nutricional, ¿qué problemas tiene el enfermo de Parkinson? Muy parecido al Alzheimer. Pérdida de apetito, no traga bien, alteraciones motoras, anorexia, náuseas, que lo ha dicho también muy bien el doctor Lainez, sequedad de boca. Ahora vamos a ver todo esto despacito. Entonces, mirad, la disfagia es una de las patologías que es un poquito común a todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y que desde la oficina de farmacia podemos muy bien dar una serie de consejos. Mirar aquí, que bien se ve, esta diapositiva me la dejó Lucía, nuestra siguiente ponente, porque se ve muy bien cómo va, cómo es la deglución normal. Esto es una deglución normal, ¿vale? Entonces, la disfagia tiene dos zonas, la orofaríngea y la esofágica. ¿Qué alteraciones puede haber en la deglución? ¿Qué enfermedades pueden provocar alteraciones en la deglución, mejor dicho? Pues patologías neurológicas, como es la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, el ELA, traumatismos, enfermedades metabólicas, anomalías anatómicas de la cavidad oral. ¿Cuánta gente le faltan las piezas y empiezan a tragar mal? Muchas veces no tienen una enfermedad neurológica, pero por la falta de piezas dentales no tragan bien. Y luego, pacientes con patología cardiovascular, ¿no? Entonces, ojo que tenemos que tener mucho cuidado en esto a nivel nuestro, a nivel de farmacia. ¿Qué fármacos disminuyen la secreción salival? Estoy hablando de disfagia, que pueden alterar esa disfagia. Los fármacos que disminuyen la secreción salival y provocan una serostomía, los que causan estomatitis, los que alteran las funciones cognitivas y los que modifican la percepción sensorial. Aquí he puesto unos ejemplos pequeños que no me voy a entretener. Dentro de la serostomía, pues fijaros los H2. Dentro de las estomatitis, el bifosfonato. ¿Cómo se vendemos los bifosfonatos? Muchísimos. Dentro de las funciones cognitivas, los antipsicóticos, los ansiolíticos, y dentro de las percepciones sensoriales, la hipogeusia, ageusia. ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente alteran el olfato y alteran a la vez el sabor. Entonces, el enfermo que no huele bien, no le sabe bien la comida o no nota el sabor de la comida. Entonces son enfermos que muchas veces no quieren comer y aparece una anorexia, pero simplemente es por eso, por un fallo en el olfato. En realidad, los diferentes tramos de la disfagia en la deglución tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria, ¿vale? Pero va así: fase oral preparatoria, después viene la fase oral transitoria, tenemos la fase faríngea y como último la esofaringia. Aquí tenéis el ejemplo, lo rojo es la deglución. Bueno, pues esta es la fase oral, sigue una fase faríngea, que es cuando ya está tragando, fase faríngea, que cuando ya llega aquí a la faringe, y fase esofágica, que la tenemos aquí abajo, para que entendáis las fases de la deglución. ¿Qué síntomas hay? Pues dentro de la fase orofaríngea te dicen, es que se me atasca a la hora de tragar, tienen regurgitación nasal. Ojo con esto de la regurgitación, ahora veremos por qué es tan importante. Molestias al deglutir, en una palabra, les cuesta mucho tragar. Y en la disfagia esofágica lo que te suelen comentar es que se les queda la comida aquí atascada. Y te lo dicen, trago bien, pero se me atasca la comida en el pecho y me cuesta respirar. Esta es otra diapositiva que me deja Lucía porque me gustó muchísimo. Fijaros los muñequitos, ¿no? Pero son los diagnósticos que te pueden ayudar de que pueda haber una disfagia. O sea, tenemos ese paciente en la farmacia y le vemos que aparece con un babeo, que te viene muchas veces, porque eso lo ves, que viene con restos de comida en la boca. Te comenta que tiene mucha tos, mucho carraspeo, que se atraganta a la hora de comer y muchas veces tiene fiebre. ¿Qué es lo más importante en este caso? Ojo, 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 porque pueden aparecer por aspiraciones, pueden aparecer neumonías. Y esas neumonías de aspiración es la causa de que nuestros mayores fallezcan, porque provocan unas infecciones y fallezcan. Entonces, nosotros en la farmacia tenemos que, a los cuidadores, a la familia, decirles que, por favor, es muy importante evitar esas aspiraciones para evitar las neumonías por aspiración.
¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Bueno, pues muy sencillo. El diagnóstico nosotros no lo podemos hacer, eso lo hacen más a nivel hospitalario, pero os cuento los diagnósticos que hay, ¿no? Pues está el IT-100, está todos estos. Las preguntas que les hacen a nivel hospitalario. Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso, me supone un esfuerzo extra, cuando la comida se me queda pegada a la garganta. Es decir, les hacen en el IT-10, les hacen este tipo de preguntas. Y dan unos grados dentro de la disfagia. Te dicen, pues bueno, el grado 0 no hay disfagia, el 1 tolera peor y vamos así hasta el número 4. Entonces, todo esto viene ya del hospital con el grado de disfagia puesta. El VET, esto lo que hacen es mirar, dan distintos tipos de viscosidad y ven qué problemas hay. Vamos a ver, viscosidad néctar, primero les dan 5 mililitros, qué tal lo toman, luego 10, luego 20, pero a la vez les tienen puesto un pulsosímetro y ven cómo está la saturación de oxígeno. Y, por supuesto, se les da no con jeringa, se les da con cuchara. ¿Bien? Y según cómo vaya, pues ellos ya llegan a la conclusión del tipo de viscosidad que va a necesitar el enfermo neurológico. También aquí hay una videofluoroscopía donde veis, se ve perfectamente, donde hay aquí un estrechamiento. Eso ya los médicos ya lo ven y lo saben. Yo es muy bien rápida en esta porque ¿qué me ha gustado? El vaso lleno de limas. ¿Cuántas veces te viene el paciente a la farmacia y te dice, oye, es que a la hora de tragar noto como si tragara limas, como si tragara hierro? Eso os ha pasado mucha gente, si tenéis pacientes de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede traer una disfagia? Deshidratación. Ojo con las personas ancianas, la deshidratación, ya sabéis que a nivel hipotalámico no lo tienen muy claro y son muy fáciles de aparecer la deshidratación en ellos. Entonces, si encima hay una disfagia, lo estamos aumentando. Ojo con la deshidratación en los ancianos, no quiero ser pesada, pero para mí es fundamental. Malnutrición, si un anciano está malnutrido, le aparecen todas las enfermedades, como las infecciones y como los riesgos de enfermar. Entonces, vamos a ver las soluciones. Eso, en la farmacia, vosotros no os cuesta nada dar estos consejos a los cuidadores. Vamos a empezar. Alimentos de consistencia líquida. Bueno, pues esto es muy sencillo, son los posoperatorios, ahí no entramos. Dieta semisólida. Cuando ya empieza a empezar con problemas de disfagia. ¿Qué dieta es? Pues bueno, tenemos los flanes, el yogur, el puré. No se recomienda dar líquidos y que las dietas sean homogéneas, porque si la dieta no es homogénea, si tiene dos fases, para que me entendáis pronto y mal, la sólida y la líquida, se te va a atragantar, seguro. Entonces, tenéis que hacer mucho hincapié en, por favor, que la dieta sea homogénea. Ahí, ahora vamos a ver después, cómo les podemos educar y cómo les podemos hablar. Dieta Turmis, el famoso mini primer que le haces la dieta Turmis, pero después hay que pasar por el chino, ¿bien? Esa es la dieta Turmis. Tenéis que decirles que después la pasen por el chino. ¿Y la dieta disfagia? ¿Qué es la dieta disfagia? La conocen así en los hospitales, con este nombre. Es desayuno y merienda, se le da papilla de cereales con una gelatina y un yogur. La comida, una dieta Turmis, y la cena, otra dieta Turmis. Que se busca que la dieta Turmis sea con colores llamativos, que sea con distintos sabores y que la gente pues, les llame la atención, ¿no? Y si es insuficiente, tenemos las dietas que ahora lo vamos a ver, adaptadas, que es lo que tenemos en la farmacia. Bien, entonces, aquí ya sabéis, tenemos los potitos, no os cuento nada, tenemos las papillas de cereales, que os repito, para recomendarles que lo tomen en el desayuno, en la merienda, y tenemos las aguas gelificadas. ¿Qué pasa con las aguas gelificadas? Que sean las nuestras, y no lo digo por vender. ¿Por qué? Porque la gente que hace las gelatinas en casa, cuando las sacan de la nevera se convierten en líquidas y volvemos a tener el problema de las aspiraciones. Bien, aquí tenéis, que no os cuento nada, todos los complementos y suplementos. ¿Qué pasa con la medicación? Os viene, pero esto ya es un poquito también del cuidador, ¿no? Os viene y resulta que la medicación la machaca y a lo mejor es una medicación retardada, no la puedes machacar, no la puedes dar, o es una medicación que tiene incompatibilidad con la nutrición, con cualquier comida. Entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo poder saber cómo hay que darla y cómo derivar, ¿no? Entonces, en el Alzheimer, todos estos son los cuidados que hay que tener, pero sobre todo, para hacerlos muy resumido, que sean homogéneas. En el Parkinson, 3/4 partes de lo mismo. Lo único, haceros hincapié que la levodopa, 1 hora antes de la comida, ya sabéis que interacciona con las proteínas. Y la proteína darla sobre todo por la noche, porque es cuando el enfermo hace menos ejercicio. Son 2 truquitos dentro del Parkinson.
Y ya por último, vamos a ver, ¿veis que esta persona está dando de comer así? Mal. Tú, para dar de comer bien a un enfermo que tiene disfagia, tienes que sentarte un poquito por debajo de sus ojos, que ese es el consejo que tenéis que darles, y que la silla no tenga respaldo, para que la cabeza vaya para adelante mejor que vaya para atrás. En este caso, que es una niña, bueno, se recomienda también, para que abran la boca, poner algo frío en el mentón, como puede ser una cuchara. Al notar algo frío, abren la boca y ya lo toman. Y fijaros en las personas encamadas, así no, así sí, ¿de acuerdo? Todos estos consejos se los tenéis que dar a los cuidadores, sobre todo hacer hincapié que los cuidadores que hay ahora vienen de países latinoamericanos normalmente y son personas que no están educadas a todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo en la oficina de farmacia podemos ayudar y podemos encaminar para que la persona con la enfermedad neurodegenerativa vaya bien? Y, por supuesto, hacer hincapié en los cuidados de la boca y la nariz. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora viene Lucía, que os va a hablar desde otro aspecto distinto, que también nos va a venir muy bien los consejos. Bueno, en primer lugar, buenos días. Darte la enhorabuena, Pilar, porque a pesar de habernos reunido por el tema de la disfagia, lo has hecho fenomenal, todos los consejos, todo lo que habíamos hablado, así que, bueno, pues muy bien. Quería dar gracias también a la organización por haberme invitado, porque los temas que han seleccionado están bastante bien. Y yo venía un poco a hablaros sobre el tema de la nutrición en el tratamiento de las úlceras por presión y qué productos solemos utilizar en el hospital. Como enfermera de geriatría, es verdad que una de nuestras prioridades en cuanto a los cuidados de enfermería son sobre todo el tratamiento y la prevención de este tipo de lesiones que en muchas ocasiones encontramos en determinadas épocas del año que vienen bastantes pacientes de la comunidad o bien de centros sociosanitarios o de residencias con este tipo de problemas. Para empezar, decir que las úlceras por presión son un problema de salud, evidentemente, ¿vale? Y que están producidas por una lesión, una lesión que se produce por una presión durante un tiempo interrumpida y mantenida en el que hay una falta de circulación y de oxigenación en los tejidos, que no desaparece en el momento que se elimina esa presión y que las consecuencias pueden ser bastante graves en cuanto a que los tejidos más profundos, ya sea músculo o hueso, pueden estar bastante afectados. Los factores más, dijéramos, importantes a la hora de que se pueda dar una úlcera por presión, como hemos dicho, la presión, pero también el cizallamiento y muchas veces la fricción a la hora de movilizar a este tipo de pacientes en las camas o cuando se van escurriendo en las sillas al estar sentadas. Las úlceras, en un principio, es una interacción de varios factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, y predisponentemente siempre tenemos dijéramos que lo que es la inmovilización es el que se lleva la mayor parte. Pero es indudable que junto a él aparecen otros factores, como son la nutrición, como son la incontinencia, la movilidad, el estado físico y mental que presenta este paciente en estos momentos y la hidratación. Hidratación tanto de la piel como hidratación, dijéramos, a la hora de las ingestas. En este estudio podemos ver una comparativa donde tenemos unos pacientes con úlceras por presión que están normonutridos y que por diferentes tipos de circunstancias pueden presentar un 20,8% de úlceras por presión. Si los comparamos con pacientes más o menos en edades muy similares, veremos que aquellos que presentan entre una moderada a severa desnutrición aumenta en un 27,5% el estado de riesgo de una úlcera por presión. Es verdad que muchos de los ancianos que llegan a nuestras unidades son personas que están desnutridas y básicamente lo que hacemos es valorar en qué estado y en qué circunstancias nos llegan. Suelen tener la albúmina sérica bastante baja, por debajo del 3,5, el recuento de linfocitos también es bajo y es muy importante la pérdida de peso ponderal, que suele haber en torno a un 15% en los últimos 6 meses.
Todo esto lo vamos valorando también a raíz del MNA y también con el I10 cuando vamos pasándolo en las unidades. El objetivo principal va a ser siempre corregir esta malnutrición, porque lo que nos va a hacer es ayudarnos a poder por lo menos prevenir si no existe ya el problema o tratar las úlceras por presión. Y evidentemente corregir estas necesidades nutricionales que están aumentadas en las úlceras. Si nosotros intentamos planificar una dieta para este tipo de pacientes, centrándonos en los macronutrientes, siempre tienen que ser dietas, evidentemente, cuando las proteínas están por debajo de lo normal, que sean un poquito más elevadas, en torno a un 1,25, 1,5 por kilo de peso al día y centradas sobre todo en la arginina y en la prolina. En cuanto al tema de lípidos, pues las proporciones suelen ser las de personas, dijéramos, que no presentan ningún problema de nutrición en cuanto a necesidades, pero sí que nos centraríamos sobre todo en los omega 3, que son más protectores de la piel y ayudan también al colágeno. Los hidratos de carbono no es necesario que sufran ningún tipo de modificación y sí que nos centraríamos en el tema del agua. Es importante sobre todo tener como un 30 mililitros al día por kilo y peso, entre 1,5 litros, 2 litros de líquido, pero siempre y cuando esta persona no presente ningún tipo de problema, ni renal ni cardíaco, que ahí es donde tendremos que vigilar por si tiene algún tipo de restricción. En cuanto a los micronutrientes, pues introducir vitamina A, vitamina C, el ácido fólico, el selenio, el zinc y también el cobre. Si esto no fuera suficiente, ¿qué nos puede pasar? Pues que tengamos que suplementar con fórmulas enterales que tenemos completas, individualizadas y siempre adaptadas para cada tipo de persona, para pacientes diabéticos, para personas que tienen problemas de estreñimiento y siempre también teniendo en cuenta las texturas, si presentan disfagia o no la presentan. Vemos diferentes tipos de alimentación. En el otro caso sería una alimentación oral, pero si llega el momento en que tenemos una persona que presenta un problema a la hora de deglutir, nos tendremos que plantear otro tipo de dispositivos y nos encontraríamos con la sonda nasogástrica y con las gastrostomías o yeyunostomías. El fin es el mismo realmente, que va a ser nutrir a esta persona equilibradamente, pero nos vamos a encontrar un poquito en la disyuntiva de qué dispositivo es el que requiere. Puede ser, generalmente suele ser una decisión quizás temporal. Una sonda nasogástrica no tiene mucha duración, se va a utilizar en el hospital, mientras que una gastrostomía con unos cuidados adecuados puede llegar a durar unos 3, incluso 5 años, si realmente en casa se trata bien. Las gastrostomías presentan 3 tipos de orificio. Uno, el balón por el que se hincha, que es, dijéramos, el que hace tope para evitar que el dispositivo salga. Otro, que sería el orificio por donde solamente se tiene que introducir la medicación, y otro por el que se introduce la alimentación. Es importante recalcar a los cuidadores que ambos orificios son distintos y que cada uno tiene una finalidad distinta. Los cuidados generales de una gastrostomía son muy simples. Cada día deberemos de lavarnos las manos antes de manipularla, lavar con agua y jabón la zona perisonda y vigilar que esté seca, que no presente maceración ni presente ningún tipo de alteración que nos haga sospechar cándidas, hongos o cualquier tipo de infección. La sonda deberá de girarse 360 grados diariamente para evitar que quede adherida a las paredes internas y comprobar todos los días que esté permeable. A la hora de administrar la nutrición es importante decirles, sobre todo al principio, que los envases que vienen muy bien preparados y precintados, en el momento en que nosotros sospechemos que puede el contenido o bien tener aspecto turbio o que no nos dé confianza, desecharlo. Una vez abierto deberá de conservarse en un lugar fresco, mientras que si está precintado a temperatura ambiente es suficiente con ello. Y después de cada administración de agua o de medicamento tendremos que lavar la sonda con agua para asegurarnos la permeabilidad, que no se obstruye y que queda todo la sonda limpia. En cuanto al tratamiento de las úlceras por presión, nos basamos sobre todo en en curas húmedas, donde los factores importantes van a ser siempre
la humedad, el oxígeno y la temperatura. Antiguamente siempre nos decían, hay que dejar al niño, hay que dejar que seque. Bueno, pues se ha demostrado que el objetivo que tiene realizar una cura basada en proporcionar humedad, este ambiente húmedo va a acelerar el desbridamiento, va a generar tejido de granulación, anima a que el colágeno haga su función, reduce el dolor porque muchas veces al retirar nosotros el apósito llevamos parte de ese contenido que ha ido generando y que es tejido bueno, proporciona confort al paciente, que es muy importante. No solamente a veces es necesario administrar una analgesia previa a las curas, sino que también con la técnica vamos reduciendo y aumenta la proporción de curación. Lo importante es saber qué grado de úlceras va a presentar esta persona, porque dependiendo del grado y del tejido que encontremos, así vamos a utilizar diferentes productos. Y la misión o el fin es encontrar el equilibrio entre el exudado y el producto que vamos a utilizar para que dé el resultado que esperamos. Encontramos 4 tipos de grados de úlceras por presión. El 1 sería una úlcera, un tejido eritematoso que todavía no tiene pérdida de continuidad de piel, pero que al quitar esa presión no ha desaparecido y ahí nos está dando un signo de alarma. Y el grado más, dijéramos, pues eso, más que nos daría más trabajo a la hora de poder resolver, porque las úlceras por presión pueden llegar, aunque sea el tratamiento o nutrición y pongamos todo nuestro empeño, a cerrar y a cicatrizar en meses. Sería un grado 4 que afecta a tejido, huesos, tendones y se lleva por delante todo lo que vaya habiendo. Y en cuanto a los tejidos nos vamos a encontrar 2 muy distintos. La escara, que es un tejido necrótico, es una costra negra que debemos de eliminar porque nunca sabemos qué es lo que hay debajo. Podemos encontrar lesiones tunelizadas con profundidad o podemos encontrar infección que no ha salido y tenemos que eliminar esa sustancia. Y el esfacelo, que es un tejido necrótico, o sea, no llega a ser necrótico, pero que es mucoide y que también tenemos que eliminar. La cura va a ser desde un principio basada en un principio la limpieza con agua, con solución salina al 0,9%, ¿vale? Y siempre decir que nunca deben de utilizar cualquier tipo de coloración, betadines, yodos, mercrominas que siguen las personas mayores todavía utilizando y pensando, violeta de genciana, que nos pueden teñir los tejidos y dar lugar a error a la hora de seleccionar un producto, que es lo que realmente nos interesa. Después de esto veremos si necesita desbridar, si necesita un tratamiento para la infección o si lo que precisamos es estimular la granulación y la epitelización. Y estos son los productos que nosotros tenemos y que utilizamos en el hospital. Dependiendo del grado exudativo que tenga la herida que tengamos en ese momento, vamos a necesitar, o bien, si es una herida seca, hemos dicho que lo importante es utilizar y basarnos en la humedad. Le vamos a procurar hidrogel que le va a proporcionar ese grado de humedad. Por el contrario, si es una herida que es exudativa, dependiendo del grado de exudado, utilizaremos unos apósitos u otros dependiendo del nivel. En exudados de leve a moderado vamos a utilizar los hidrocoloides. En el momento en que aumenta el grado de exudativo, empezaríamos a valorar qué hacer con un exudado elevado, ya utilizaríamos las espumas o poliuretanos. Y en grados ya en los que nos encontramos un nivel exudativo bastante abundante e importante, utilizaríamos la hidrofibra o los alginatos. Esto en cuanto a los absorbentes. En cuanto a los hidratantes, tenemos los hidrogeles, que los que nos van a proporcionar realmente es humedad. Antimicrobianos, la plata. La plata no debe de recortarse para que, debe recortarse siempre conforme a la forma de la herida. Tenemos también en cinta, con lo cual es bastante buena para rellenar cavidades
que nos van a hacer, pues eso, que se amolde bastante dijéramos, al habitáculo donde vamos a meterlo. Los desodorizantes sería el carbón para el olor, sobre todo en úlceras que son ya tumorales y que serían úlceras paliativas, que no tendrían ya mucha solución. Los cicatrizantes utilizaremos el colágeno. En cuanto a los protectores, las siliconas. La ventaja de las siliconas es que se pueden reutilizar una vez lavadas, se pueden volver a colocar con agua o bien con suero y se pueden volver a poner en su sitio. Y sí que podríamos, debajo de estas siliconas, poder utilizar o bien un hidrogel o bien una colagenasa, lo que necesitáramos, porque no interfiere para nada. En cuanto a los desbridantes, la colagenasa siempre debe ser humedecida y previo a eso realizaremos un enrejado para que entre la humedad y la colagenasa puedan ir retirando esa placa necrótica que veíamos al principio. Y como crema barrera no debemos olvidar nunca la zona periulceral, que a veces presenta signos de maceración y debemos de proteger a través de o bien óxido de zinc con talco. Estas son las recomendaciones que nos hace el Servicio Madrileño de Salud, donde, resumiendo un poquito lo que hemos visto hasta ahora, tendríamos los diferentes tipos de apósitos absorbentes, que tanto hidrocoloides, espumas y la hidrofibra podrían durar incluso de 3 a 7 días puestos sin manipular, para tener que estar viendo muchas veces, levantar el apósito para ver si hay más exudado o no, porque ellos mismos van convirtiendo la placa en gel y vamos viendo el exudado. En caso de que ese exudado saliera fuera de la placa, evidentemente nos está indicando que necesitamos otro tipo de apósito que absorba mucho más el exudado que tenemos. En cuanto a la utilidad, desde úlceras de grado 2 a úlceras de grado 4, los alginatos se pueden utilizar en úlceras infectadas y con sangrados, con ligeros sangrados. El carbón activo deberá de siempre utilizarse la proporción, o si no, incluso doblarlo si no tuviéramos el tamaño correcto, para evitar que las fibras de carbón estén en contacto con las heridas. La plata, no mantenerla más de 15 días, porque realmente ya no tiene sentido si no ha mejorado, y podemos encontrar productos, tanto la plata, asociados a hidrofibras y también asociados al carbón, que deberemos utilizar dependiendo de las características de las úlceras que nos encontremos en ese momento. Y bueno, pues hasta aquí un poquito la exposición, la importancia sobre todo de la nutrición y de los productos que se utilizan. Y muchas veces nos encontramos pues la situación en la que por más que intentamos poner nuestro apoyo en cuanto a cambios posturales, en cuanto a alimentación, vemos que es complicado y tenemos ya que empezar a asociar otra serie de circunstancias y bueno, pues pensar que hemos hecho todo lo que hemos podido y bueno, pues la labor que tenéis vosotros en cuanto a informar a cuidadores y a los productos que hay en el mercado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lucía, porque hemos acabado en tiempo. 2 minutos yo creo que podemos arañar, más no, pues si tenéis alguna pregunta por ahí al fondo me están diciendo que no, pero bueno, 1 minuto sí, no, yo creo que sí, ¿no? Venga, 1 minutillo si hay alguna pregunta así muy cortita y muy interesante, y si no, siempre podemos salir fuera y no lo podéis preguntar, pero bueno, dime, 1 minuto. Sí. A ver, no está mal, pero yo recomiendo la de adulto, está más pensada. Y una cosa que se me ha olvidado deciros, la cantidad de todo. O sea, los macro y los micronutrientes hay una pequeña diferencia. El del niño está pensado por las necesidades que él tiene y sobre todo por su metabolismo, y la de adulto está pensada en el metabolismo de los adultos. Y una cosa que se me ha olvidado recalcar mucho, ojo con los espesantes. Muy importante recomendarles los espesantes, porque
si les tienen que dar una medicación, si les tienen que dar una comida que es un poquito líquida, espesar, 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 ¿vale? La palabra gelatina meterosla aquí para recomendar eso. Pero vamos, yo prefiero la papilla de adulto, pues está más pensada, nutricionalmente, pero vamos, tampoco es un error darle una de niños, tampoco es un error, pero le estás dando un poquito menos de lo que necesitaría, ¿vale? Claro que lo piensan, entonces tú les tienes que decir que no, que está pensado a nivel de todo, macro y micronutrientes, ¿vale? Y de todas formas, si tenéis alguna pregunta más, ahí fuera ahora os podemos atender porque me están echando. Gracias.